fue la que me salvó a mí el día que yo me desmayé. Ha explotado una bomba. Y el que quiera estar en su vida está totalmente como con la puerta abierta. Con todo el peso de la ley. Que les acabó el amor. Todo el mundo que conozco se divorcia. 50 meses le dieron a P. Diddy. William Levy fue arrestado. No sé cómo vaya a terminar. El Miss Universo más controversial de la historia. Aquí se siente mucha tristeza, realmente República Dominicana, y se me quiebra la voz. No voy a poder caminar, no voy a poder hablar. Este año aprendimos que la salud no es un juego. Raúl nos mostró su impactante cambio físico tras someterse a una cirugía. Más de 15 libras de grasa le quitaron a Raúl de Molina de su barriga. Raúl estuvo 2 horas en el quirófano. Me estoy recuperando de mi operación de la barriga que finalmente me la hice. Después de 10 días tuve unas pequeñas complicaciones, se me abrió un poco la herida. Pero ¿dónde está Raúl? No llega. No, ¿Dónde mire. está Raúl? Aquí es donde se nota más. En esta parte de aquí, no sé si me puede coger un close-up. Claro. A ver el pantalón. Ahora no tengo nada aquí. ¿Cuántas pulgadas? Bueno, sí, tengo un poquito para abajo, pero aquí no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Nunca has tenido. Raúl, un momento. Tu enfermera personal. Mira, Ha sido mi mejor Ya quisieran muchos. enfermera del mundo. Gracias, Mili. De nada. Yo sé que han sido unas semanas muy difíciles para ti, para yo, para mamá, pero te deseo lo mejor hoy en tu primer día de vuelta. Yo sé que todo el mundo te ha extrañado mucho. Mía, te quiero decir una cosa. Con todas las peleas que tengo con ella, se ha portado de maravilla, como la mejor hija del mundo. Fue la que me salvó a mí el día que yo me desmayé. Le digo a la gente, no me lleven más helado, empanadas, ni nada a mi casa, no me voy a poner peor que como estaba antes. Mientras Mía cuidaba a su papá, Lina Loaces le regalaba a Lili Estefan el sueño de su vida. hoy soy la madre más orgullosa de este planeta. Yo no pude estar más orgullosa de verla sobre ese escenario, ganándose una competencia que, como todos sabemos, ella nace en los Estados Unidos, el español no es el fuerte de ella, sin embargo, es una de las cubanas del exilio. Gracias a mi familia de Univisión, los quiero tanto y siempre me apoyan y lo agradezco con todo mi corazón. Quiero que le hables a la juventud, a los niños, que sepan que la educación es muy importante y que es la única llave para el éxito. Nos ha tocado, señores, participar en, yo diría, el Miss Universo más controversial de la historia. Lina, que terminó entre las 12 finalistas. Yo escuché que mi hija era un top 12, de verdad que mi corazón no puede estar más lleno. Y pasando al mundo del espectáculo, si pensabas que lo de Shakira fue fuerte, espera a recordar las bombas que soltó Caso este año. Pero ojo, porque en medio del drama hubo alguien que nos sorprendió con la noticia de su divorcio. Termina contigo y a los 2 días ya empieza su relación, o sea, y que tú ya sabías de esto. No, la primera vez que yo hablé, por la única necesidad que sentí de hablar fue para explicar que yo no, claro que no, o sea, claro que no tenía. Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, pero no era como que yo estaba como no sé, pero tampoco me importa, ¿sabes? O sea, si alguien hubiese sido infiel conmigo no iba a ser la primera vez. Sí, soy súper leal y creo en la lealtad y estaría re bueno que alguien no te haga eso, pero yo estoy muy agradecida por el cariño que se me ha dado. Ha manejado la situación desde el principio muy bien. Sobre el permiso para que la niña viaje y los millones de pesos que Cristian Nodal asegura le da a la cantante para su hija, así fue su respuesta. Que me digan a dónde fueron, por favor. La verdad que no quiero caer, sinceramente, en la... O sea, ustedes saben que yo tengo toda la historia esta guardada y Dios sabe y lo sabe el mundo que he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible. ¿Sí ha tenido alguna interacción Nodal con la niña? No hemos tenido tanta suerte. Ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir. Ha explotado una bomba. Él lo dijo, y repito palabras textuales de Cristian Nodal, sí nos afectó en nuestras carreras. Él dice que no casarse con Ángela, obviamente no casarse con Ángela, por la rapidez que sucedieron las cosas. Según cuenta Cristian, a partir del 20 de mayo se empataron y allí comenzó el romance en todo su esplendor. Se enamoraron tanto que enseguida le compró anillo y se fueron de viaje a Roma. ¿Y saben qué? Allí se casaron en una boda espiritual, unas semanas antes de la sorpresiva boda que todos conocemos. Como mismo yo te digo que él no debió haberse casado con ella inmediatamente,
tampoco Ángela Aguilar se merece lo que le está pasando. Él dice además que lamenta mucho que las cosas fuesen así como tan rápidas, pero tampoco podía dejar de vivir, que tampoco podía dejar de tener una vida con esta mujer que según él es el amor de su vida. Con todo el peso de la ley. Así es que Alicia Villarreal está enfrentando el caso de doméstica que denunció en Monterrey por una ocurrida supuestamente por parte de su esposo Cruz Martínez. Supuestamente Cruz la tomó del cuello, del torso y los brazos y le dijo en repetidas ocasiones que alguno de los dos iba a salir. Alicia le insistía a Cruz que la dejara irse y se trataba de zafar hasta que pudo salir corriendo de su propia casa. Más divorciada que nunca, pero también más enamorada que nunca. Así me encontré con Alicia Villarreal. Ha sido un año tremendo, ¿verdad? Pero luego Dios nos da con lo que podemos y me doy la oportunidad porque me la doy yo. Mucha gente estaba diciendo, pero se novió muy rápido, apenas acaba de divorciarse. Para mucha gente es rápido, pero tengo años con este proceso. 2023 inicié lo del divorcio. No fue rápido, no fue fácil. Su hija Melanie dejó de seguirla en las redes sociales. Le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido, ¿verdad? Ella no está de acuerdo con todo el circo que se ha armado con respecto a la separación y divorcio. Ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema. Si ella quiere tener un apoyo emocional, pues que lo tenga, pero no significa que yo voy a tener que estar solapando o aguantando o aplaudiéndole a cosas que yo no estoy de acuerdo. Por eso la dejé de seguir y por eso estamos un poco distanciadas. Angélica Vale y también Otto Padrón anunciaron que se están divorciando. Todos los divorcios son tristes, sobre todo cuando hay hijos de por medio, 14 años de matrimonio, una niña de 13 que ya está iniciando su carrera artística, un niño de 11 y una familia separada. A principios de este año me dicen que fue que comenzó la crisis, algo que tenían ellos, estaban posponiendo, fueron a terapia, trataron de salvar su matrimonio, pero hubo ciertas cosas que no lograron mejorar. Todo el mundo que conozco se divorcia. Esto es por problemas que tienen durante los matrimonios. Correcto, también. Y la gente que no aguanta los problemas. Los corazones rotos duelen, pero no te llevan a la cárcel o eso creíamos. Pasamos de las rupturas amorosas a los tribunales porque este 2025 la justicia no perdonó ni a los intocables. 50 meses le dieron a P. Diddy, Sean Diddy Combs, 50 meses equivalente a 4 años y $500,000 de multa. William Levy fue arrestado en el día de ayer en la ciudad de Weston, en Broward, muy cerca de Miami, supuestamente por estar intoxicado y presentando una conducta desordenada en un lugar público y causar disturbios. Muchos nos quedamos con la boca abierta cuando Maribel Guardia publicó en redes este comunicado. Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto con el único afán de defender su integridad. Fue una emboscada completamente. Venían con estas personas, yo le trato de dar la mano al niño, lo tratan de jalar para llevárselo y el niño empieza a llorar a decirles que no se quiere ir con ellos. Imelda estaba que echaba chispas en contra de Maribel Guardia. Pasaron muchas cosas muy fuertes también en la infancia de Julián y nadie se lo quitó. Imelda y el pequeño estaban viviendo en casa de Maribel y cuando ella decidió dejar la casa, entonces fue cuando Maribel puso la denuncia. Los especialistas en este tipo de investigaciones, al terminar de analizar a todas las partes, nos informaron que se determinó que el niño debe quedarse de manera temporal por 10 días conmigo, solo mientras se lleva a cabo la investigación. No se me ha concedido la guardia y custodia. Yo estoy convencida de que los niños deben estar con su mamá. Siempre voy a defender ese principio. Pero eso sí, él necesita una madre sana y plena de sus facultades. Otra enorme polémica sucedió en el Miss Universo de este año. Fátima Bosch se coronó como la nueva reina universal. Ella llegó al concurso entre favoritas, aunque no como la principal apuesta. Cuando anunciaron a Fátima Bosch como Miss Universo, el público no reaccionó de forma unánime.
Hubo aplausos, sí, pero también hubo abucheos y muy audibles. Varios jueces del certamen declararon que no hubo auditores independientes revisando los votos. Nawat Itzagrisil, director de Miss Universo Tailandia y con quien Fátima tuvo el enfrentamiento, posteó en sus redes millones de palabras que no se pueden decir. Pero lo más explosivo vino del juez Omar Harfuch, quien renunció y aseguró que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, le pidió explícitamente que votara por Fátima Bosch porque le convenía para el negocio y la imagen de la organización tras el escándalo. Que una persona se le invite y se le dé la oportunidad de ser jurado y que quiera llamar sus 2 minutos de fama contradiciendo o tergiversando y confundiendo a la gente, eso no lo voy a permitir. Y no es que renunció, yo le pedí que se retirara, lo renuncié. Yo sé, y yo la he visto ya varios videos después que ganó, que esa niña va a hacer un buen trabajo. Dejamos los escándalos legales para ponernos serios un momento. Nos tocó decir adiós a grandes figuras y compartir el lado más frágil de nuestros famosos. Estas son las despedidas que nos marcaron. Miles y miles de fieles de alrededor del mundo han estado esperando en línea por horas para darle el último adiós al Papa Francisco. Con profunda tristeza, República Dominicana le rindió homenaje en el día de hoy a Ruby Pérez, quien perdiera la vida en la discoteca Jet Set. Aquí se siente mucha tristeza, realmente República Dominicana, y se me quiebra la voz. Se me quiebra la voz porque es un grande. Ruby Pérez en este mismo escenario en el Teatro Nacional hace poco. Fue su última presentación. El comediante cubano José Ricardo Telles Fernández, conocido como El Chico Bombón, falleció repentinamente anoche en su casa, algo totalmente inesperado. Raúl, y ahí tenemos el video de hace solamente semana y media que estuvimos celebrando aquí los 3 Reyes Magos. Yolanda Andrade rompió el silencio sobre su enfermedad. Tengo 2 diagnósticos y los 2 diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces, conclusiones que quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes. Pero pues eso lo decide Dios. ¿Se puede saber cuál es este? Tengo una enfermedad degenerativa y poco a poco, bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco, pues no voy a poder caminar, no voy a poder hablar. También tuvimos historias de superación. Allá detrás de esa cámara que está allá, te está mirando nada más y nada menos que Dios. Quiero que mires esa cámara y le digas a Dios lo que nunca le has dicho. No a mí, míralo a él. Gracias por llamar a tiempo. Gracias. Ahora estamos en un punto de mucha paz, muy tranquilo, muy tranquilos todos. Bueno. Así que eso es lo importante, bro, la paz para los niños, la paz para todo el mundo, ¿sabes? La gente quiere a alguien en su mejor versión, ¿sabes? Y eso no puede ser así. Tú tienes que amar a todas las versiones de una persona. Para mí la cosa más importante es ser papá. Para mí primero está ser papá que nada en la vida. Una consentida de la casa dio mucho de qué hablar. Él sabe lo que me hizo y lo que vivió conmigo y se acuerda lo que hizo con aquella Biblia. Acuérdate, mejor. Vimos por ahí que ya en las redes hasta screenshot le hicieron a tu marido y todo, y tú que lo querías tener en la... Hay mucha lagartona por ahí, muchachos, no, por eso no lo enseñó. Pero sí te ha funcionado tenerlo en el anonimato. Ay, gracias, mi vida. Claro, sí, y así seguirá mientras Dios me lo permita y ustedes. ¿Qué es lo que tiene Giovanni Medina, tu ex, que ahora anda con la mujer esta espectacular, la mujer más bella de México? Lo que él tiene, pues, que yo te puedo decir, es a lo más valioso en mi vida, que es Emanuel.
y que lo tiene a su cuidado y que lo ha hecho muy bien. Tengo 30 años de carrera riéndome de las cosas. Tú métete a Google y fíjate cuántos años tienen diciendo desde el surimi y ya, o sea, hay que reírse. No te voy a decir que, ay, no me importa y denme pecho acá, pecho peludo, no. Por eso a veces uno se guarda y por eso a veces no me siento preparada para estar aquí frente a ustedes, porque pues uno es ser humano y cuando estás agüitado, estás triste o están pasando cosas personales, no tienes esa misma fuerza para tener esa coraza. Pues es que soy de carne, parezco Barbie, pero no soy de plástico. Y para cerrar entre tanto caos, al final tuvimos motivos para celebrar. Esto lo hemos vivido a full. Los hijos nuestros crecieron en nuestro show y ambas, Mía y Lina, nos han sacado las lágrimas a los dos. No pudimos hablar mejor que ellos porque yo creo que ellos lo han sentido más que nosotros. Para nosotros ha sido un trabajo, para ellos han sido un estilo de vida en el que tuvieron que compartir a Raúl y a mí con millones de fans. Gracias Mía, gracias Lina, gracias Lorenzo. ¿Qué te puedo explicar lo que se siente? Estar aquí en el día de hoy con toda esta gente y lograr esto es algo increíble, especialmente donde están más latinos que en ningún lugar en Estados Unidos, en California. Un año de locura, pero que terminó con broche de oro para Lili y Raúl en Hollywood. Gracias por vivir este 2025 con nosotros.